es normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias, en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. En el espacio dedicado a la salud mental en nuestro programa vamos a tomar contacto con la doctora Paola de Siervi Quirós, que en su momento nos ha visitado en nuestro programa y en esta sección. Es médica especialista en psiquiatría, que va a disertar el próximo jueves a las 20 horas en el marco de una actividad que se va a desarrollar en la Clínica de la Familia sobre el estrés. Y si el estrés, vaya si estamos atravesando tiempos de estrés en la República Argentina, genera enfermedades. Doctora, gracias por aceptar la charla. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal a la audiencia? Bueno, ¿todo bien? Si fuera porque estamos estresados y eso provocara enfermedades, ¿hoy estaríamos todos enfermos, doctora? Sí, en realidad, a ver, no es una relación directamente proporcional, ¿sí? Tiene que ver con cómo cada uno puede gestionar las situaciones que le generan estrés, ¿sí? Uh-huh. El estrés no es algo que viene desde afuera, ¿sí? Desde afuera hay problemas, situaciones, complicaciones, ¿sí? Pero el estrés en realidad es una reacción que tiene el ser humano frente a una complicación. Uh-huh. Entonces, yo me estreso frente a algunas situaciones, vos te estresás frente a otras situaciones. Por eso es que no estamos todos enfermos con la misma situación de estrés. Uh-huh. ¿Qué diferencia uno de otro a la hora de enfrentar situaciones estresantes y que no se somaticen en enfermedades? Y en realidad hay un montón de factores, digamos, que van a influir, ¿sí?, en mi reacción. Uno de los factores tiene que ver con mi madurez emocional, ¿sí? Por eso por ahí los niños o los adolescentes, que por ahí son las personas más vulnerables o más inmaduras emocionalmente, a veces se estresan más por situaciones de la vida diaria, que por ahí personas más grandes, ya con otra experiencia, otra forma de ver las cosas, se van a estresar menos, digamos. ¿Sí? Esto tiene que ver con las diferencias individuales, por eso, si bien la charla va a hablar sobre el estrés en general, siempre que nosotros estamos frente a un paciente, tenemos que evaluar la individualidad de cada uno. ¿Y cuáles son las situaciones que está constatado que generan enfermedades después de un episodio de estrés? En realidad hay situaciones que predisponen, ¿sí? Pero como te digo, depende de la variación individual. Por ejemplo, muchas pérdidas seguidas, ¿sí? Muchos duelos seguidos, situaciones traumáticas que uno no tiene la capacidad de procesarlas con tanta facilidad, la separación, el divorcio, en los niños también la separación de los padres, las situaciones vividas de maltrato. Esas son situaciones que cuando uno no las puede gestionar de manera correcta, seguramente terminarán generando algún tipo de patología, tanto mental como física, ¿no? Sí, ¿y qué se puede hacer para prevenirlo o enfrentarlo de la mejor manera? En realidad, prevenir las situaciones vitales es algo un poco utópico, ¿no? No sé, por decirte, hubo mucha gente que le generó
mucho estrés, la pandemia, el encierro de la pandemia, y no había nada que pudiéramos hacer para prevenirla, ¿no? Sí. Siempre que uno padece alguna situación que no la pudo prevenir y por eso afectó más, está bueno tener una consulta. Generalmente cuando uno se empieza a estresar, digamos, los primeros signos son dejar de descansar bien, sentirse en alerta permanente, sobresaltarse durante la noche, como despertarse sobresaltado, y bueno, quizás en esos síntomas incipientes es bueno hacer una consulta, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional de la salud mental, como para poder analizar qué me está pasando, qué es lo que me está generando estos síntomas y ver cuál es la forma mejor para mí de resolverlos. No necesariamente todo se maneja con medicación. Sí, sí. Las patologías que genera el estrés más comunes, ¿cuáles son? Las patologías a nivel de la salud mental son la ansiedad y la depresión. ¿Sí? Después el estrés en un sistema nervioso que esté predispuesto puede desencadenar otras patologías un poco más graves, digamos, pero lo más frecuente es ansiedad y depresión. Y después, supongo que has escuchado que todo el mundo dice que nosotros en el intestino tenemos como el segundo cerebro, entonces en frecuencia también por estrés aparecen los trastornos gastrointestinales, ¿sí? La gastritis, que le llaman gastritis nerviosa, el colon irritable. El aparato digestivo sufre mucho por el estrés, y eso también es bastante frecuente de ver. Y después, otra consulta que es frecuente es también la consulta cardiológica, digamos, porque cuando el sistema nervioso está en esta alerta que yo te digo, ¿sí?, pone en alerta al cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso, cuando registra que hay una situación de peligro, que puede no ser una situación real, tiene que ver con cómo yo estoy interpretando la situación, se pone en alerta, se prepara para huir o para luchar. Y esa alerta genera modificaciones en todo mi cuerpo que van a influir, ¿sí?, en que después yo tenga síntomas físicos por esa misma alerta. Entonces, taquicardia, sudoración, palpitaciones, todas esos síntomas muchas veces terminan en una consulta cardiológica. Y se hace un estudio, un electro, una ergometría, y se termina definiendo que no hay una patología orgánica ya instalada. Sí, pero también es frecuente que aparezca. ¿Hay situaciones en donde la persona está estresada y no se da cuenta? Sí, lo que pasa es que nosotros todos tenemos un nivel de estrés, sí, que podemos tolerar. La vida diaria genera un nivel de estrés que podemos tolerar. Digo, cuando vos salís corriendo de tu casa, se te hace tarde para llegar al trabajo, te encontrás todos los semáforos de la Marcelo T. Alvear en rojo, ¿sí? Eso te genera un monto de estrés, ¿sí? Pero es un estrés que es tolerable y con el cual uno puede vivir. El tema es que el ser humano es tan adaptable que muchas veces se adapta un poquito más, y se va acostumbrando, ¿sí?, a estar mal, a tener síntomas, y lo va como normalizando en la vida. Sí, me cuesta un montón dormir. ¿Cuánto tiempo hace? Y hace como 3 años. Entonces sí, claramente uno puede vivir estresado, y no es que no se da cuenta, sino que lo normaliza y llega realmente a hacer una consulta cuando ya los síntomas abundan o aparece algo más grave, termina uno
teniendo un ataque de pánico o algo así como más llamativo, y ahí uno, haciendo una evaluación, se puede dar cuenta que viene tolerando el estrés hace un montón de tiempo. ¿Sí? A ver, como te digo, nosotros nos adaptamos al estrés. El estrés no es un veneno, ¿sí? Un poquito de estrés en la vida todos tenemos y nos vamos adaptando. El tema es cuando hay situaciones que no sabemos cómo resolverlas, bueno, buscar la forma para que no se nos sume un monto muy elevado de estrés. ¿Es cierto, doctora, que cuando la procesión va por dentro, el costo en el cuerpo es mayor? ¿Está relacionado o son mitos médicos esta idea de que si uno tiene la posibilidad de descarga de alguna manera de situaciones estresantes, procesa mejor esa tensión y le produce menos daño? ¿O hay una lógica de sabiduría popular que contrasta con la ciencia? No hay un contraste con la ciencia, eso es verdad. Generalmente cuando estas situaciones que le generan preocupación, angustia, miedo, en vez de buscar una ayuda para poder procesarlas, se las guarda, ¿sí? Ese estado de alerta permanente se va como acrecentando, ¿sí? Es como que se acumula. Y entonces ahí después pueden aparecer, hay un montón de gente que estudia, no quiero ir en contra ni decir nada que suene demasiado descabellado, pero bueno, hay estudios en todo el mundo que relacionan patologías más graves como el cáncer o patologías autoinmunes, ¿sí? Que tienen una relación con el estrés, que quizás no es una relación directa, digamos. Me estresé por esta cosa y me agarró cáncer, digamos. No es tan mágico, ¿sí? Pero habiendo una predisposición y teniendo altos montos de estrés, esas patologías pueden avanzar más rápido, empeorar, no responder a los tratamientos. Entonces, sí, cuando la procesión va por dentro, se puede terminar peor, digamos. Bueno, estamos dialogando con la médica psiquiatra, la doctora Paola de Siervi Quirós, que va a realizar una conferencia sobre salud emocional el próximo jueves en la Clínica de la Familia, allí en Alberdi, 1154 a las 20, sobre mente sana en cuerpo sano, el estrés genera enfermedades, entre signos de pregunta. ¿A quién está destinada esta conferencia? ¿A quiénes podemos invitar, doctora, para que participen? La conferencia está destinada a todo el público, al público en general. Siempre tratamos de mantener un lenguaje que sea entendible, digamos, para todas las edades, no para profesionales en particular, así que todo el que quiera. Un alimento no perecedero es la entrada. Para quienes estudien o así lo requieran, se entrega un certificado de asistencia, así que todos están invitados. Bueno, en el ranking de profesiones o actividades, ¿hay una evaluación de cuáles son más o menos estresantes? ¿Vos decís en general de todas las profesiones del mundo? Exactamente, si es que esté evaluado o no tiene nada que ver con la actividad que uno hace. Uno supone que algunas actividades son más estresantes que otras. Sí, yo creo que las actividades que son más estresantes son las que requieren más responsabilidad, y en el caso de la medicina, ponele, las especialidades en las que los profesionales están más expuestos a juicio de mala praxis o ese tipo de cosas son las más estresantes. Ajá. Lo que no quiere decir, vuelvo a lo que te decía, la variación individual de cada uno. No quiere decir que, no sé, capaz que un anestesista vive estresado y otro vive relajado, ¿sí? Y la profesión es la misma. Uh-huh. Entonces no es la profesión en sí
sino la forma en la que cada uno se toma lo que hace. Que eso tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Claro, cuanto uno más responsabilidad o exceso de responsabilidad le pone a lo que hace, ¿sí? Más autoexigencia, más búsqueda de perfección, más se frustra y más se estresa. Porque por ahí uno busca algo que no existe. Bueno, qué complejo, es una situación que sí, es muy complejo asumirlo con una lógica de interpretación lineal, ¿no? Uno sabe que tiene una varicela, toma un medicamento y se le va a curar tarde o temprano, ¿no? Pero claro, en estos casos depende de variables que incluso son inmanejables. Y son variables que uno las puede desarrollar, eso es lo bueno, digamos, porque uno puede aprender, cultivarse, aprender a gestionar sus emociones, pero bueno, quizás a veces hasta que no lo charla con otra persona que se lo puede mostrar, a veces no nos damos cuenta. Doctora, un placer como siempre, nos genera mucha atención su explicación respecto de las enfermedades de salud mental que hoy nos están afectando. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Guillermo, por la comunicación y por la paciencia, que no puedo estar ahí presencial. Ningún problema. Un abrazo enorme. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, doctora. Igualmente, buen día a todos. Loco un poco nada más, casi parece.